Además, cuando subimos al alto de este alojamiento, descubrimos este pequeño barranco que discurre a todo alrededor de la localidad, que tiene, como os he dicho, 25 metros de largo y por lo menos durante 200 metros se puede seguir perfectamente porque está actualmente sembrado. Al lado de lo que nosotros pensamos que podía ser una muralla, resulta un derrumbe de una muralla, nos encontramos un foso. Y además, ampliando el área de prospección, nos dimos cuenta que en todas las zonas que estaban cultivadas dentro del alto estaba también con cerámica, por lo cual interpretamos que pudiéramos encontrarnos delante de una ciudad. Luego revisamos las ortofotos del vuelo americano de mediados de los años del siglo XX y descubrimos que además de la parte, creo que se ve la mano, ¿no? Además de la parte que se ve actualmente del foso, en toda la parte sur se puede distinguir una serie de elementos en las fotos que parecen indicarnos que el foso no solo rodeaba la zona noroeste, que ahora se puede seguir, sino también en la zona suroeste tuvo foso. Quiero decir, como habéis visto un poco la topografía del lugar, es un llano de unos 5 hectáreas que en un lado presenta fuertes pendientes hacia la vega del río y todo lo demás estuvo rodeado por un foso. Otra de las características de estas primeras ciudades que hay en el Valle del Duero, porque no sé si os lo he comentado, pero estas ciudades son las primeras que va a haber, antes de esto no había una aglomeración que podamos llamar ciudades, es que tienen un sistema defensivo. Y en este caso creemos que era una muralla y un importante foso. Imaginaros que realizar todo ese foso son casi 500 metros de foso, con 25 metros de ancho y la profundidad no la conocemos porque está completamente colmatada, requiere no solo concentración de población, sino una organización que nos está hablando de que la forma de organización de estas sociedades, de las jerarquizaciones, etcétera, está llegando a un nivel más complejo. Esto es simplemente un croquis, nos estamos colocando, mirando desde el norte para ir localizando un poco las actuaciones que hemos hecho. Lo que hemos dicho, la ciudad y el foso. Pero además, cuando estábamos paseando, se nos acercó el señor Miguel preguntándonos qué hacíamos por allí, dando las vueltas en las eras de su pueblo, lógico, y una vez le contamos qué hacíamos, nos dijo, pues en un sitio donde estoy yo labrando, aparte hay un horno. Y efectivamente, en la zona del Palomar, entre lo que creemos que es la muralla y el foso, nos enseñó los restos de que después de excavado es esto. Esto es un pequeño horno alfarero, tienen 2×2, no llega, y fijaros, lo que estamos viendo es la cámara de combustión, los arcos que están completamente caídos, y aquí en la esquina los restos de la parrilla. Sobre esto se colocaba la cerámica y se cocía. Bueno, aparte de lo que creemos que es la ciudad, alrededor nos están apareciendo cosas. Los guijarrales. Al otro lado del foso se encuentra el yacimiento de los guijarrales. Sabíamos que había algo de cerámica, pero en el año 2016 se hace la ampliación del canal. Toda esta zona se renovaron los canales y esto lo realizó Arquetipo, la otra empresa de Soria, y en el seguimiento, en los controles arqueológicos, descubrieron la cimentación de un muro y luego unas manchas de tapial quemado y una hoguera, que llaman hoguera porque tenía ceniza, tenía una concentración de cerámica y escorias de hierro, todo ello asociado a material celtibérico. Nosotros en el año 2020 hicimos una prospección electromagnética al otro lado, en los guijarrales, y entre el material metálico que se encontró, que se recuperó en estos pequeños... esperaros que me he puesto nervioso. Aquí estamos, entre todo el material, el 25% de los objetos que encontramos eran escorias de hierro, que suponen el 40% del peso total de hierro que recuperamos. Esto nos está informando de que no solo había un alfar, sino que había otras instalaciones, el resto del muro que encuentran, posiblemente esos suelos de barro cocidos, relacionados en parte por lo menos con el tratamiento del hierro, muy posiblemente con lo que es el tostado, que se llama, que es la preparación. Haces una hoguera, metes el mineral en bruto y lo vas maceando hasta que tenga un tamaño normal para poder fundirlo. Es decir, otro elemento del mundo urbano, de las ciudades, no solo ya tienen una base agropecuaria, no solo es ganadería y agricultura, también empieza a haber unos trabajos artesanos más especializados, que no solo generan artesanos a tiempo completo, sino que generan una serie de espacios donde se tiene que trabajar. Habéis visto que los dos áreas que estamos viendo es un alfar y trabajos de forja, trabajos de fundición posiblemente. Quiero decir, son dos tareas que se requiere mucho fuego y es lógico separarlas de.
además de todo este entorno, parte del material puede proceder de la propia basura. Otra cosa o costumbre muy humana es que alrededor de donde viven los seres humanos suele haber basura. Luego ya nos vamos dentro de la ciudad, por entendernos. Es decir, aquí hemos trabajado sobre todo en ese punto que os he marcado, estamos ahora ya mirando desde el sur, y tenemos abiertos 310 metros cuadrados. Hay otros 25 sondeos, pero esta cata tiene 310 metros. El problema que nos encontramos es que todo el material, todas las estructuras son de barro, son fundamentalmente barro. Y el problema que tiene el barro es que si lo dejas a la intemperie se degrada muy rápidamente. Como los trabajos fueron desarrollándose lentamente y no podíamos concebir de dónde íbamos a sacar dinero para cubrir, lo que decidimos hacer es ir tapando según trabajábamos. Nosotros abríamos una zona y cuando se terminaba la campaña teníamos que ir tapando. Por eso en las fotos iniciales no se ve nada. Ahora a día de hoy en las eras de Cedoña no se ve nada, pero todo lo que importa está allí debajo todavía. Para poder realizar este trabajo de irte cubriendo, nos tuvimos que recurrir a la documentación tridimensional de toda la excavación para poder ir montando. De hecho, esto que veis jamás se ha visto en el campo. Yo no tengo una fotografía donde se vea todo esto. Todas las fotografías de conjunto que tenemos son a partir de estos modelos tridimensionales. Comenzamos en el año 2010 gracias a que Alfredo nos puso en contacto, Alfredo Jimeno, nos puso en contacto con el CAI de la Universidad Complutense. Entonces aquí veis Cristian trabajando con un láser, con un escáner láser, y ya para el año 2013, que fue la siguiente campaña, veis, hubo una campaña en 2010 y hasta 2013 no pudimos volver, ya nos pasamos a la fotogrametría, con fotografía porque se integra mucho mejor para el trabajo del arqueólogo y además todos los arqueólogos tenemos una cámara fotográfica que nos facilita el trabajo. Y ya unos años después ya unimos a la familia los drones, que facilita mucho el trabajo por sacar fotos cenitales. Bueno, ¿cómo es la trama urbana del lugar donde estamos? Primero, estamos viendo una manzana de casas que van entre la muralla, al fondo, ese alomamiento que hemos visto, detrás estaría el foso, para que os localicéis, y la calle. Y entre una muralla y la calle surge una serie de edificaciones, que además no todo está techado, creemos que no todo está techado, sino van alternándose viviendas con patios. Si os fijáis, las manzanas de casas, las partes cubiertas, tienen casi 15 metros de fondo, las puertas normalmente estarán desde la calle, lógicamente, y nos llamó la atención desde el principio que, por ejemplo, las dos viviendas que mejor tenemos trabajadas no son simétricas. Tienen en total, este bloque de viviendas tendrá unos 11 metros, pero una de las casas tiene 6,5 metros y otra 4,5 metros. Ya veremos que esto tiene importancia para cuando reconstruyamos cómo pudieron ser las cubiertas de la casa, pero desde luego la lectura social también es muy interesante. Nosotros creemos, porque no hay transformaciones importantes en la planta, que realmente estas diferencias de viviendas se establecen en el momento en que se reparten. Es decir, esto es un poblado de nueva fundación, en un momento determinado se decide trazar, se hace el trazado de la muralla inicial, se decide por dónde va la calle y luego los espacios entre medios se decide repartir entre la gente. Pues bueno, a alguien de los que allí había se le dieron 100 metros de casa y al de al lado se le dieron 70. Es decir, empezamos a ver diferenciaciones sociales. Creo que detrás de todo esto hay una diferencia social. Pero también es cierto que el salto entre una y otra, como veremos, no es para hablar de grandes aristócratas y labradores. Parece que hay diferencias, pero muy posiblemente no tan altas o tan diferenciadas como a veces se nos da. Vamos a pasar a hablar de la muralla. Hemos visto que uno de los límites de esta manzana es la muralla. Sobre la muralla podemos decir muy poco. Podemos decir que es de tapial, es de tierra. Sí que pillamos la cara interna, esto es la cara interna de la muralla, para que os hagáis una idea, porque en el interior ha habido un incendio muy grande y toda esta parte está quemada, por lo cual sí que se distingue claramente. La cara exterior nunca la hemos llegado a encontrar, porque como es tierra, muy posiblemente incluso reutilizando la tierra que se saque del foso, no podemos diferenciarla. Esta es la piedra más grande que conocemos de la muralla. Quiero decir, hemos intervenido o hemos cortado en 2 sitios y esta es la piedra más grande que tenemos. En todo el contorno del pueblo, de lo que fue la ciudad, no encontramos ni cimentaciones de piedra ni basamentos de piedra. Era todo tapial, todo barro. Por eso cuando se ha hablado
de la Cuesta de la Torre no he hecho referencia a si tiene amurallamiento o no. No he hablado, normalmente en la Edad del Hierro siempre hablamos de castros porque normalmente están fortificados, porque normalmente en la Serranía Norte o en la zona del Jalón encontramos el derrumbe de muralla alrededor. En el centro de la cuenca de Almazán nunca se encontraban y era una de las diferencias. Quizá porque las fortificaciones que tienen son de barro y han dejado menos restos. La calle, al otro lado se delimita la calle, no sé si veis, esto es la manzana de la vivienda 2, la casa, el muro de la vivienda 2, y este es el muro que delimita la calle, las casas del otro lado de la manzana. Entre medias habrá unos 6 metros de diferencia. Y veis aquí claramente una de las aceras. Porque estas calles tienen aceras, ¿veis? Estamos mirando desde la vivienda 2 al exterior. Con bolos, con grandes bolos, sobre 20 centímetros de diferencia de altura, se hace se colmata de tierra y se hace una acera para poder andar. Todo el espacio intermedio, lo que llamaríamos el arroyo, está hecho con cantos rodados. Os recuerdo que el cerro que hay al lado se llama Los Guijarrales y no es porque otra cosa, porque son muy abundantes en la zona. Tiene el arroyo, toda la zona de esta de piedras tiene un relieve, una sección en forma de V, muy posiblemente para encauzar el agua y alejarlo. Y además, si os fijáis, paralelo al Jalón, hay unas líneas incisas, unas líneas impresas en estos cantos, muy posiblemente de las rodadas de carros, de huellas de rodadas de carros. Además tienen piedras pasaderas, ¿eh? Si os fijáis aquí se ve mejor, donde debajo del Jalón una de las aceras y las piedras pasaderas. Si notáis, el borde de la acera está hecho de bolos. Los bolos estos son muy abundantes en la orilla del río y en toda la zona. En cambio, estas piedras de las pasaderas tienen una zona superior mejor trabajada y son calizas. Las calizas más próximas se encontrarían a unos 6 kilómetros, a los 5 o 6 kilómetros está toda la zona de páramos hacia el sur, hacia el borde corés. Por lo cual se seleccionan y se traen. ¿Y qué hay entre la calle y la muralla? Bueno, lo principal que encontramos son estructuras hechas de barro. Todo lo que veis ahí es un inmenso derrumbe de barro. Pero no solo de barro, porque como hubo un incendio importante acompañando la destrucción, se conservan adobe quemado que se convierte en prácticamente ladrillo. Cuando digo que hay mucho adobe, fijaros el volumen de los derrumbes de los que estamos hablando. Y esto, una vez levantado, las capas superiores siguen apareciendo y se pueden definir claramente los adobes quemados. Pero además de encontrarnos adobes, en algunos lugares nos encontramos conservados los alzados de los muros. Fijaros que es un muro muy característico con esto que estoy pasando, que es un basamento de piedras, de cantos rodados, que sirve de cimiento para construir un muro de adobe. Además, en uno de estos derrumbes tuvimos la suerte de que prácticamente está entero el muro caído. Aquí sabemos, que ya veremos por qué, sabemos que estaba la puerta de esta habitación, por lo cual sabemos que dado la caída, este muro procedía del alzado de esta parte. Por lo cual, si tenemos aquí que este tiene 2,25 metros aproximadamente y un poco más, quitándole quizá algo de estos adobles que están un poco inclinados y remontándolo encima de la parte que conservamos del muro en su sitio, que tiene unos 30 centímetros, podemos hasta calcular que cuanto menos las casas tenían 2,20 metros, cuanto menos. Todos los muros están revocados. Esto es un revoco interior y esto es un revoco exterior. Me diréis, el primer muro que nos hemos enseñado era de adobe, se veía muy bien el adobe. ¿Por qué? Porque es el muro de una cuadra. Entonces, uno de los elementos que nos sirve para pensar que es una cuadra es no necesito enfoscarle el interior. O sea, los muros interiores están enfoscados y los exteriores también, de forma general, excepto alguna excepción. Además del adobe, también hay elementos de piedra. Hemos visto en cimentaciones y esto es un apeo para colocar un poste, porque además de barro y algunas piedras se utiliza madera. Y sabemos que se utiliza madera porque en ese incendio que ocupa todo el que coge la destrucción, se han conservado. Esto es un pie derecho, es un poste, es una viga para sostener, una viga vertical. Y además tenemos inmensos derrumbes que nos dicen que no solo la cubierta, no solo tenía algunos palos, algunas vigas, no. Las vigas iban acompañadas de un entramado más complejo que luego veremos un poco cómo lo interpretamos. Si os dais cuenta, hay vigas en varias direcciones, aquí también hay en otros sentidos.
Además, hay algunos casos donde hay vigas, había postes dentro de los muros. No es lo normal, no es la típica construcción que estáis pensando que hay todavía conservada, que se ponen vigas de madera y se mete entre medio muros de adobe. No, no es el caso. Hay algunos casos, pero son excepcionales. Y además, si os dais cuenta, aquí en el suelo se ve la marca. Eso es la impronta de un madero, porque conservamos los marcos de las puertas. Esto que estáis viendo es la jamba, la madera lateral de la puerta. Y esto que veis abajo, esto es como el que hemos visto antes, es la impronta, pero aquí conserva parcialmente el madero que llevaba en el umbral. Estamos viendo, quiero decir, que esto es el marco, con su umbral y su jamba. El palo horizontal debajo y uno vertical. Pero no solo tenemos esto, porque sino que tenemos la jamba de un lado y peor conservada la jamba de otra. ¿Veis el hueco de la impronta del umbral? Pero es que pasando al otro lado tenemos todo este madero tan grande, es otra jamba de la puerta de al lado. E incluso, si fijaros qué tamaño tiene, no estamos hablando de pequeños marcos, estamos hablando de otra cosa. Y además, esta es una foto de detalle para que veáis, y una vez lo sacamos, esta pieza tenía esta forma. Si os dais cuenta, se había trabajado en la base para hacer este pitón que pudiera encajarse en el umbral, en la pieza horizontal, que tendría un agujero para poder colocarlo. Quiere decir, estaba todo armado, es una estructura de madera complicada. Es decir, esto es otro detalle, y si os fijáis aquí, se ve mal porque está enfocado al primer plano, pero se ven las marcas de la sierra con la que se hizo este trabajo. Esto es los mismos detalles, esto es la jamba que os he enseñado en primer lugar, el umbral, la otra jamba, unas tablas, porque no solo la unión entre las dos puertas se hace a través de estas dos tablas, de una serie de tablas. Y aquí la otra puerta, la misma estructura. Aquí se ha perdido la jamba, pero si os fijáis en esta primera, veis cómo remata, el barro se ha rematado contra el palo, y en este lado, aunque no conservamos el palo, tenemos el mismo sistema. Se ha doblado el barro contra el palo que debió existir. Y esto es una reconstrucción que nos ha hecho Ramón Guillén, el dibujante que trabaja habitualmente con nosotros, para llamar la atención un poco toda la estructura que hemos visto, la primera jamba, la otra, etcétera, los maderos y cómo una ambientación. Y llamo la atención sobre este montón de herramientas, quiero decir. Esto no se puede hacer ya solo con un hacha. Requiere que alguien tenga no solo un serrucho y un hacha, sino varias azuelas, varias gubias, quiero decir, un equipo completo. Otra vez volvemos sobre el artesanado y la especialización de los trabajos, quiero decir. Esto no lo hace ya cualquiera, esto hay alguien que tiene que dedicarse. En las ciudades permiten que haya personas que se dediquen específicamente a ciertos trabajos, como sería la carpintería y muy posiblemente algunos trabajos derivados de la construcción. Y estos son piezas metálicas que nos encontramos. Son diferentes tipos de clavos, algunas grapas, pero llamo la atención sobre esta pieza curva. Es una chapa de hierro con perforaciones. Muy posiblemente corresponda a un refuerzo del lateral de una puerta, el quicio, la parte que gira, el tablón que gira de la puerta, al unirlo con las tablas. Quiero decir, es como lo que trabajan son las tablas, tú agarras las tablas, normalmente el punto de ruptura es la unión entre estos. Pues para reforzar este elemento se hacen piezas como esta. Y finalmente, para hablar de los derrumbes, entre los derrumbes encontramos unas piezas muy extrañas, los que nos llamaron mucho la atención. Fijaros, esto está puesto en excavación, son planas por la superficie superior, pero al darle las vueltas nos encontrábamos que tenían muchísimas improntas vegetales. Esto no es un adobe partido, tiene muchísima más paja que tiene cualquier adobe. Y además sus secciones son extrañas, quiero decir. ¿Veis? Esto es la cara de arriba, esto es la cara de abajo, y fijaros la sección que tiene. Se ven claramente que tienen improntas semicirculares de cuartos de círculo, quiero decir que creemos que corresponden a la impronta de palos. Por lo cual que nosotros creemos que estos son partes de las cubiertas. Fijaros qué anchura tiene. Esto tiene 25 centímetros, esta tiene casi 20. Quiero decir, creemos que encima de las vigas que hemos dicho que se sustentaban, tanto encima de los postes, los pies derechos que hemos visto, como sobre los muros de adobe, creemos se colocaban una serie de palos, ya sean redondos, normales, ya sean palos abiertos, se rajan completamente y se utilizan, o incluso tablas costeras. Al comenzar a hacer un tablón, las tablas que tienen corteza las desechas y las utilizas aquí. Sobre eso creas una plataforma, encima de esa plataforma de tablas colocas
la hierba, la paja más posiblemente, y encima tiras un buen tocho de barro, 20-25, por lo cual al final lo que tenemos son estos fragmentos de barro con la marca de todos los palos que hay debajo, la paja que se ha colocado para que no chorree al colocar encima el barro, no te chorree entre los palos, y esta es la solución que nosotros queremos. Quiero decir, lo cual este es el proceso, el resumen constructivo: cimientos de piedra, alzados todo de barro y adobe, las vigas de madera, soportando alguna estructura de vigas, y luego los palos soportando, que van a soportar toda esta nueva capa de barro. Esto es otra recreación de cómo sería la fase final, ya cuando se están alisando y colocando el barro. Lo cual nos permite hacer reconstrucciones como esta. Quiero decir, nosotros queremos, lo que estamos viendo, lo que os hemos estado contando, nos permite, hablamos, la calle, la muralla, la planta, el patio que hay, las dos casas que hemos visto en detalle y cómo serían las cubiertas, ¿vale? Como ya sé que ya esto no es la primera vez que estamos en estas y sabemos un poco cómo va, hemos preparado un viaje, un pequeño viaje, esperar que encuentre la L, y os propongo que nos vayamos 1500 kilómetros al sur de Marrakech, al Atlas marroquí, a Imlil. Me vais a decir, bueno, os enseñamos que son casas planas, tejado plano, pero me decís, si eso es el desierto, ¿qué tiene que ver con la nieve, la lluvia soriana? Bueno, Imlil está a 1700 metros de altura. Es uno de los puntos de arranque, vive del turismo, del punto de arranque de la gente que va a hacer escalada a los cerros de alrededor. Y esto es la foto que nosotros hemos encontrado para que se pareciera a la anterior. Pero es que no es extraño que caigan nevazos en la zona, en los valles bereberes, nevazos de este. Y por si de todas maneras no lo creéis, hemos traído dos climogramas. Como podéis ver, llueve lo mismo, 475 en Imlil, 476 en Almazán. Hace más frío en invierno en esta zona de Marruecos que en Almazán. Y llueve prácticamente lo mismo. Quiero decir, es más, el problema que tienen estas cubiertas en estos valles marroquíes es que en verano, como son muy secos, allí sí que son más secos que la zona de Almazán, se les agrieta los tejados, por lo cual todos los años lo que toca al principio del año siguiente, cuando llega el otoño, llegan estas fechas, te subes con un cubo de arcilla, tierra, con algo de excremento animal, que creo que es lo que usan allí, y lo vuelcas en las grietas, repasas las grietas, humedeces y vuelves a batir todo el suelo otra vez. Es decir, además de la zona de excavación, hicimos una prospección electromagnética con un georradar en 2.500 metros cuadrados alrededor del sitio. Un georradar emite señales electromagnéticas y las recibe. Entonces, depende de la conductividad de los materiales que hay debajo, te da una serie de alteraciones. Los resultados, como ya esperábamos, porque claro, diferenciar un derrumbe de adobe como el que hemos visto del muro de adobe, ya planteábamos que era imposible, pero aún así lo hicimos y bueno, tenemos algunos resultados. Os vais viendo las alteraciones que se van, son diferentes cortes a diferentes profundidades. Si os dais cuenta, aquí ya empieza a diferenciarse algunas que pueden corresponderse con muros. Todo es muy dudoso, esto es la suma acumulativa de todo ello. Bueno, esto es lo que hay, va a haber comprobar, pero a partir de eso, siguiendo las alteraciones lineales más grandes que encontramos, somos arqueólogos, vamos buscando muros, no nos engañemos, sacamos este croquis. Si os dais cuenta, la mayor parte están pues, en los laterales de las principales manchas. Yo ya juego un poco con colores y os saco, el verde son calles, para entendernos, el rojo son casas, los negros son alteraciones muy superficiales o aquellas que llevan una dirección que no. Esto es una interpretación, esto no lo hemos comprobado, habrá que ir a campo y algún día comprobar, pero lo que creo que es importante de los resultados de la prospección electromagnética es que, como se ha visto, toda la zona que al otro lado de la calle, por entendernos, toda la zona de la pradera, de las eras, sí que tiene restos materiales que nos hace pensar que la trama urbana que tenía era similar a la parte que hemos excavado. No será exactamente igual, habrá que comprobar, pero sí que la tiene. Y aquí estamos con la reconstrucción que os hemos planteado y otra de nuestro dibujante.
Esto me hace ahora hablar de qué tamaño tendría Ciadueña. Bueno, aplicando la parte que hemos excavado, las dos casas que hemos excavado, el patio y la parte que corresponde de la calle, lo podemos generalizar a las 5 hectáreas que tenemos. Nos dan sobre 325 casas. También es cierto que somos conscientes que hemos trabajado en la zona posiblemente con una mayor densidad, quiero decir, solo hemos encontrado calle-casa, quiero decir, habrá zonas donde posiblemente, como hemos visto en la zona sur de la prospección, que tengan menor densidad de casas. Y también es cierto que probablemente las 300 casas no estarán ocupadas a la vez, por lo cual, aplicando normalmente el promedio que usamos, yo por lo menos uso, porque viene a estar comprobado por otras fuentes antropológicas, es el diccionario de Madoz, cuenta por vecinos, que son casas abiertas en cada pueblo, y la media suele ser 4,5, ¿vale? Por lo cual, pues si son 300 casas, estamos hablando de 1.200 y pico. Yo me siento más cómodo pensando en 250 casas, unos 1.000 habitantes. Es de este tamaño estamos hablando Ciadueña. Para que hagamos una idea, estamos extrapolando. O sea, hay cosas que estamos seguros y hay cosas que estamos no tan seguros. ¿Qué había dentro de las casas? Sintiéndolo mucho, como me imagino que querréis iros a cenar, pues voy a pasar corriendo. Esto es un clásico que ya hemos puesto otras veces y entonces voy a pasar un poco corriendo. En el interior, a partir de los restos que encontramos, de las estructuras, de los muros, de las puertas, porque afortunadamente nosotros conocemos todas las puertas que hay en estas casas, de los hogares, de los hornos que hemos encontrado, que ya veremos, y de los restos cerámicos, metálicos que hay, creíamos en principio que teníamos prácticamente todo, con el tiempo nos hemos ido dando cuenta que nos falta mucha parte de la parte interior, pero con los restos que nos quedan podemos reconstruir un poco para qué servían las diferentes habitaciones. Empiezo por el patio rápidamente. Si os dais cuenta, no tiene puerta, la vivienda no se accede directamente al patio, por lo cual muy posiblemente se accede desde la calle. Por lo cual no sabemos, pero no sería extraño que el patio pudiera ser de uso compartido entre la vivienda 1 y la vivienda 3, que es la que más al norte. Si os dais cuenta, tiene toda una zona aquí un poco, está levantada y debía estar porticada porque tiene una serie de piedras, para soportar postes, y al fondo hay un par de edificaciones que creemos que son almacenes, que los llamamos graneros. Estos son, delante de esas habitaciones hay unas escaleras para acceder. Fijaros, esta es una de las piedras que soportarían. Y luego, os he llamado la atención sobre la necesidad del mantenimiento que tiene todas las estructuras de barro. Bueno, pues en este patio nos encontramos tirados 5 adobes. Esto es el trasunto a época celtibérica de ese paquete de azulejos que tenemos todos en la casa, de la cocina y del baño, y que nunca cuando los buscas los encuentras, o son de una reforma anterior y no te sirven. La planta de la vivienda 1. Paso rápidamente. Pero paso para el otro lado. Desde la calle que hemos visto, esta es la foto que hemos visto de la calle, pasaríamos a lo que nosotros llamamos soportal. Del soportal se abren 3 puertas, a la cuadra, a un almacén, al pasillo, y el pasillo sería lo que da propiamente paso a la casa propiamente dicha, que tiene un pequeño patio, lo que intentaremos un patio, veis que está con un empedrado, está menos cuidado, creemos que es un patio de luces para introducir luz al salón. Esta es la sala principal, es donde se concentra el hogar y la mayor parte de las actividades. Pero en esta casa la cocina está separada. Y al lado de la cocina tenemos otra zona de almacén que interpretamos como despensa. Paso rápidamente para que veáis algunas de las estructuras que nos permiten hablar. Esto es simplemente para dar envidia. Esto es el primer almacén que llamamos almacén, y esa cerámica que veis ahí destrozada resultó ser esto. Está aquí expuesta en el museo, así que paso rápidamente para que la veáis un poco, el desarrollo, los 5 caballos, y llamo la atención sobre la brida de la rienda que tiene el último caballo. Esto es el salón, el proceso de excavación del salón, con algunas estructuras de madera, unas borriquetas que a día de hoy todavía no sabemos muy bien para qué sirven. Hay decenas de pesas de telar caídas por toda la habitación. Cuando se caen los techos había un telar montado. A diferencia de otros trabajos artesanos, sabemos que la producción de telas podemos llamarla artesanía porque la fuente nos habla de los sayos celtibéricos. A diferencia, la localización de estas actividades son en el corazón del ámbito doméstico, está prácticamente al lado del hogar, ¿no? Y luego una sorpresa que nos da, lo que estáis viendo son los fondos de los cestos, de cestos. Esto, si veis, son el trenzado de los fondos, que son prácticamente iguales a los que actualmente hacemos. Esto es una conservación absolutamente excepcional por todo el proceso de derrumbe que sufrió la casa.
Esto es la casa una vez limpia, con el hogar y una pequeña estructura circular de barro que creemos que se corresponde con una zona de almacén. Un detalle de la placa de hogar, y junto a la placa de hogar nos encontramos una brazada de leña para quemar en el hogar. Ya volveremos sobre esta brazada porque os pongo la foto. La cocina, ¿por qué sabemos que es una cocina? No lo tengo que explicar. O sea, tenemos un horno, el cual solo nos falta un tramo de la bóveda superior. Si os dais cuenta, tenemos conservada hasta la repisa, una pequeña repisa encima de la boca para colocar especias, por entendernos. Al lado del horno hay un fogón. ¿Por qué sabemos que es un fogón? Porque al excavarlo, en medio de la estructura encontramos, encima de una capa de carbones, encontramos una olla. Y justo al lado de este fogón nos encontramos una concentración de cerámica. Todo lo que veis por aquí son fragmentos cerámicos que dieron estas formas, y si os fijáis hay un tablón, un poste de madera y dos apoyos. Creemos que podemos hablar de que tenemos unos estantes, tenemos una alacena, tenemos una cocina con su horno, su fogón y su alacena. ¿Por qué llamamos a la habitación de al lado despensa, zona de almacenamiento? Porque nos salió esta montonera, pero es que cuando retiras esta montonera te seguía saliendo esta otra. O sea, por lo cual, vamos a la vivienda 2, que como os he dicho, la vivienda 1 tiene casi 100 metros, esta tiene 60, es bastante más pequeña, tiene 4,5 metros de ancho. Desde la calle, desde la acera, pasamos a la cuadra. Aquí no hay ningún soportal, se pasa directamente a una de las dos habitaciones. Y desde la acera misma se entra un portal, tiene el suelo más rebajado. La cuadra, en este caso el muro de la cuadra está completamente perdido, no tiene cimentación de piedra y es más difícil verlo. Pasamos a otra habitación que llamamos sala, no tenemos muy claro para qué sirve ni si es el nombre más adecuado. Sabemos que sirve un poco de almacenaje, pero no tenemos muy claro todavía su función. Y luego al fondo tenemos el salón, que es la habitación más grande, mientras la de la otra casa tiene 35 metros cuadrados, esta me parece que tiene unos 22. Y al fondo del salón, que aquí en el salón tenemos el horno, el fogón y la placa del hogar, al fondo tenemos una zona de almacén. El horno, lógicamente, en este caso salió mucho más deteriorado. Esto es un hoyo medieval, tenemos intrusiones. En esta casa, como habéis visto, sí que tenemos intrusiones de época medieval y moderna. Aquí veis que el fogón y la placa de hogar van juntas, y junto a estos aparece una serie de objetos, y pongo la fotografía porque este molino es un molino de una roca metamórfica. No se encuentra en toda la provincia de Soria. El punto más cercano tiene que ser el sistema central, pero ya en la zona madrileña, en la zona del Guadarrama, cuando ya pasa los materiales calizos, pasan a materiales metamórficos. Y con esto podemos ver que el volumen del comercio ha crecido. Las ciudades, otra de las implicaciones que lleva vivir en una ciudad es que el comercio se activa. Quiero decir, ahora diríamos que el mercado es más grande, el consumo es mayor y entonces se puede mover. Ya no están moviendo pequeños objetos, como sabíamos que se ha movido durante toda la prehistoria. Ahora ya se están moviendo objetos mucho más grandes y posiblemente alcanzando un volumen mucho mayor. Esto es el fondo, los almacenes, que lo llamamos almacenes porque tienen estos pequeños hoyos en la parte de atrás para introducir las bases de este tipo de tinajas tan características de celtibéricas. Esto es un poco una reconstrucción, una ambientación de cómo pudo ser las casas, y esto me llama para que os lleve. Esto es el 3D, para esto sirve hacer las reconstrucciones de 3D que hacemos. Estamos en la vivienda 1, estamos en el centro del salón, la cocina, la despensa. ¿Veis el hogar? No se ve muy bien porque está un poco distorsionado un poco, y al fondo tenemos el pasillo, el patio, el portal, y tenemos la cuadra. Y al fondo veis la calle, para que os hagáis una idea, ¿no? Nos vamos, si queréis, a la vivienda 2, que aquí tenemos el fogón con el hogar, al fondo el horno más desmantelado, y aquí veis la cuadra. Aquí sí se ve, aunque no hay una cimentación, sí se ve que los solados de la cuadra tienen empedrados, son ligeramente diferentes. Y al fondo se ve la calle. Esto que veis aquí sería el comienzo de la manzana siguiente, de la casa de la manzana siguiente. Y bueno, ya que estamos, os proponemos la reconstrucción del salón que hemos visto. Toda la estructura, todo lo que se ha costado del marco de la puerta era esta casa y es esta vivienda. Quiero decir, no sé si podemos hablar de decoración de interiores, pero nos estamos acercando. Meter todas estas tablas aquí posiblemente no sea ya una cuestión funcional, ¿no? Un poquito las diferentes estructuras, esta es la de la zona de almacenamiento, e incluso estamos exagerando, pero estamos intentando dar incluso el aspecto de las paredes de barro, incluso las iluminaciones.
Quiero decir, ventanas pequeñas, luces tenues, etcétera, ¿no? Quiero decir, las posibilidades que da hacer reconstrucciones de este tipo. Bueno, pues en cuanto encuentro el control L, rápidamente paso, porque me imagino que ya querréis iros. Estudio un poco de la circulación, de cómo se circula y demás. Quiero decir, vale, más o menos con el recorrido que os he hecho, a mí me parece interesante destacar, a pesar del tamaño de la casa, esta vivienda tiene aquí un perfecto embudo, que además, si veis, colocan 2 puertas. Es muy agradable en invierno tener las 2 puertas. En Soria todos conocemos las ventajas que tiene, pero además de eso, es filtra la entrada. Una de las características que también se habla de las sociedades urbanas es que se hace que las relaciones interpersonales se hacen más formales, más rígidas, por entenderlo. En un pueblo, si los que sois de pueblo, todo el mundo se conoce. O sea, se conoce hasta que a veces ya da un poco de asco, por decirlo coloquialmente, ¿no? De tanto que lo conoces. En una ciudad, aunque sea pequeña como la que estamos viendo, ya no conoces a todo el mundo. Hay gente que ya solo conoces de vista. Esta diferenciación de lo público, lo privado, la calle, dentro de la casa, no llega a tener nada que ver con las sociedades modernas occidentales, aquello de que mi casa es mi fortín y estas cosas, pero empieza a diferenciarse de lo que es el mundo rural, ¿no? Estos son un poco las funciones que hemos intentado reconocer. El ganado se mete en lo que hemos llamado a la escuadra y en un pequeño cubículo que hay en la entrada que tiene un tamaño perfecto de perrera, pero no sabemos si es para eso o para meter algún ganado pequeño, alguna oveja recién parida, por entendernos, o cosas así. Luego, las zonas donde se almacena, que tiene muchas características, desde ese pequeño cilindro de arcilla, la leña, concentraciones, las alacenas, las gran concentraciones de los almacenes. Y luego hemos distinguido dónde se consume, dónde se para la gente a comer, el que suele ser en torno a las hogueras, a los hogares, que si os dais cuenta están en la zona central de las salas grandes de las 2 ocasiones, son los puntos focales de las 2 viviendas. Además, no solo por eso, sino porque además hemos encontrado pequeños vasos de vajilla y demás en su entorno que nos permiten pensar que allí es donde se come. Y luego vamos a otros tipos que pueden ser, perdonad que me he ido, las zonas de cocina, que lógicamente no tenemos duda, teniendo fogón, teniendo hornos, no tenemos mucha duda. Las áreas de molienda, tenemos un molino en esta esquina, junto a una pequeña estructura que creemos que puede estar relacionado, y luego el otro molino que os hemos enseñado. Y finalmente, el área de tejido, que tenemos más dudas porque la mayor concentración de pondus, de pesas de telar, están aquí, pero lógicamente, como está en una zona de paso, la persona que estuviera trabajando en el telar, lo más probable es que estuviera trabajando pegado al cilindro, por entendernos. No sé si os veis más o menos la diferenciación, además claramente, como en la vivienda 1 se ha separado, la parte de la cocina se ha separado completamente, mientras en la vivienda 2 se mantienen las 3 estructuras que tienen fuego juntas. Y esto es un estudio sobre qué se ve desde la calle. Nos interesa la parte oscura, la gris oscura, que significa que no se ve desde la calle. Y casualmente las actividades que no se ven desde la calle, ni la persona que está realizando esas actividades ve en la calle, son la cocina, muy posiblemente el tejido, la molienda de nuevo, la cocina de nuevo. O sea, es decir, hay ciertas actividades que no se ven desde la calle y no ven desde la calle. Es decir, teniendo en cuenta a quién de forma tradicional no podemos asegurarle desarrolle estas actividades, nos están hablando que las mujeres empiezan a estar en los ángulos muertos de la casa, llamémoslo. Y eso, visto como hemos visto, lo público, lo privado, la complejidad social, empieza posiblemente a denotar que la participación de las mujeres en la vida pública no solo está ocurriendo, sino que tiene cierta plasmación hasta en el diseño de las casas. Este fogón se puede colocar de muchas maneras, en muchos sitios. Posiblemente quitarlo de la zona de paso, las corrientes de aire también influyen. Pero ¿dónde va a trabajar la persona que va a usarlo? También parece que se tiene en cuenta. Ahora sí que ya paso volando. Botijería, esto ya casi es solo para arqueólogos. Solo voy a dar 3 detalles. Toda la cerámica de cocina que encontramos es a torno. Las facturas negras que definió el doctor García Heras.
Y luego llamar la atención sobre estas tapas perforadas, que son auténticos tajines. Si conocéis, habéis estado en Marruecos, es un sistema de cocinar entre horno y cocinar y cocido. Sobre vajillas, llamar la atención sobre estas formas, que son jarras de bocas circulares. Estas trilobuladas son muy típicas celtibéricas. Estas están presentes, pero son más raras. Y luego la presencia en muchas estas de vajilla, cuencos, platos de los fondos anulares, con el pie más o menos marcado. Estos sí que son las indicaciones de paraarqueólogos que ya posiblemente la mayor parte nos interesen. Y luego sobre las grandes vasijas de almacenaje, los números que hay son los litros que contienen. O sea, este dolio tiene casi 200 litros de capacidad. El vaso de los guerreros sobre 80. O sea, pues eso, llamaros la atención sobre estos dolios de fondo plano. Y os llamo la atención porque todas estas cerámicas son características de los yacimientos del siglo I. Son de las pocas cosas que tenemos claras en la cerámica celtibérica, de la cuenca del Alto Duero, de las pocas cosas claras que tenemos son estas pocas que os he marcado. Además, para referencia cronológica, tenemos 3 monedas, 3 ases de bronce, solo podemos leer uno, que es un as de Arecoratas, acuñado a mediados del siglo II a.C., no sabemos cuándo se perdió. Y luego tenemos un denario romano de los Dioscuros, que no tiene familia, no tiene la familia que acuña, pero bueno, por la métrica parece que nos indica que es de finales del siglo II, del cambio entre el siglo II y el siglo I a.C. La llegada de la escritura, quiero decir, el mundo urbano lleva consigo una mayor complejidad de organización política, administrativa, y empieza a aparecer las escrituras. También nos da un referente cronológico porque sabemos que en el mundo celtibérico la escritura que se adapta al semisilabario ibérico a la lengua celtibérica llega muy tarde. Bueno, nosotros realmente solo hemos encontrado unos grafitos que pone SL y L, y este está roto. La tésela de hospitalidad que os he puesto no la hemos encontrado nosotros. Espérate un momentito que la he liado. La tésela de hospitalidad es un hallazgo casual, posiblemente alguien que paseaba con un detector de metales supuestamente por las eras de la localidad lo encontró. Yo no puedo asegurar que sea de Ciadueña. No me extrañaría con el contexto en el que estamos que pudiera pertenecer. La pongo, normalmente no trabajamos con ella, pero la pongo porque me viene muy bien para explicar, primero, las téselas de hospitalidad. En todas las téselas de hospitalidad lo típico es que hay una referencia a una ciudad, en este caso es Laga, que será posiblemente Segotias Lagas, Segotias Lacas, la de Langa de Duera. Bueno, estos son unos objetos que nos indican que las ciudades que hemos visto tienen ciudadanías cerradas. Si tú quieres tener un trato con Laga, necesitas un objeto como este, que es una forma de que alguien de Laga muy posiblemente te esté avalando, te está diciendo, este señor es respetable, puede tratar con usted. Muchas veces se pone en relación con comercio, no sabemos si ya son comercio o relaciones personales, políticas, quiero decir, pero las ciudades que hemos visto cómo se construían, llegado un momento se convierten en cerradas. No es fácil llegar a ser miembro de Ciudadano. Es más, para que te traten en una ciudad, tienes que hacer objetos como este para demostrar que eres una persona respetable, fiable. Y además viene muy bien porque tiene la onomástica latina muy característica, ¿no? El layo, que es el nombre, la filiación, el hijo de Queno o de Caíno, recuerdo que es el nombre patrilineal, el nombre del padre, y luego la referencia a Balatiocos, que actualmente hay muchos problemas con estas referencias a organizaciones suprafamiliares que se llaman. Hay gente que se habla de clanes, de grandes organizaciones muy amplias, otra gente habla de referencias a castros, a poblados. La más extendida actualmente, porque además es que esto va a perdurar en el mundo romano, es que estos genitivos plurales hacen referencia a familia amplia, lo que para nosotros serían nuestros primos hermanos, no primos hermanos, sino primos segundos, con que compartes un bisabuelo, o primos terceros, que compartes un tatarabuelo, más o menos, para que nos entendamos, de este tamaño. Y luego ya nos vamos a las analíticas. Hemos hecho paleomagnetismo en el horno. Quiere decir, el paleomagnetismo se basa en que cuando las arcillas se someten a un fuego muy intenso, las partículas férricas que tienen se orientan hacia el norte magnético de ese momento, del momento en que se produce el cambio químico y se cuecen.
El norte magnético nunca ha estado fijo, es más, a veces sabemos que hace millones de años estuvo durante periodos en el sur. Entonces se está construyendo la curva para, a partir de la localización de esos nortes, saber en qué momento se pudo hacer este horno. Lo que pasa es que es incipiente, la mayor parte, hay varias curvas de calibración, entonces la mayor parte indican el 200 a.C., pero el problema es que, si os dais cuenta, tiene un margen de desviación muy amplia, por lo cual, bueno, nos vale de referencia, pero no es demasiado precisa. Carbono 14, hemos hecho carbono 14 de cuatro carbones. No podemos hacer carbono 14 de fauna porque la poca que nos aparece está tan quemada que no se puede extraer colágeno para hacerla. Me paro un segundo para explicarlo porque me parece importante que cuando alguien nos hable de carbono 14 os diga de dónde lo he sacado y para qué se ha sacado, para cuando luego lo utilice sepamos cómo se está utilizando. Nosotros hemos cogido dos muestras que creemos que nos puede fechar la construcción de la casa. Una de una viga del tejado, y otra de una de las jambas de una puerta. Además, pues vamos a intentar comprobar si las dos fechas son parecidas para ver si las jambas se hicieron cuando se construye toda la casa o son de una reforma posterior. Luego, para el uso de la casa, cogimos una muestra de uno de los cestos que hemos visto. Y para el abandono de la casa, cogimos la brazada de leña que había, que tenía 8 años, es leña menuda, no es un tronco cortado, sino es leña menuda, que creemos que se cortó poco antes de que se abandonara la casa. Bueno, las fechas que nos dan, resumiendo, esto es la curva de calibración, porque el carbono 14, el maldito, decidió no ser estable tampoco y entonces va cambiando. Entonces hay que pasarlo por una curva de calibración. Concluyendo, para acabar, las fechas de construcción son muy homogéneas, nos hablan de posiblemente interceptan curva de calibración sobre el año 200, lo que pasa es que, como veis, la curva tiene aquí un rebote, por lo cual no podemos decir que no se construyera en el siglo 300, en el 300 y algo, quiero decir. Nosotros nos inclinamos por el 200 porque no vemos suficientes transformaciones, no vemos que se modifique. Es decir, entre el año 300 y el 50, que creemos que es el abandono, son 250 años. Esos son 12, 15 generaciones, depende de cómo contemos. Que en 12 generaciones no se modifique un muro medianil, que no haya una transformación mucho más importante de la casa, nos hace pensar que nos deberíamos ir a las cronologías cortas, que son el 200. El cesto nos da más o menos el siglo II a.C. y el abandono nos da más o menos la mitad o la segunda mitad del siglo I a.C. Esto es el resumen de lo mismo. Es decir, la construcción sobre el año 200, el uso y el abandono en la segunda mitad del siglo I a.C. Esto es el margen de duda que nos cabe. Por eso os digo, el resto de fechas de carbono 14 que conocemos de ciudades de Soria, que son Eduardo Alfaro tiene en los Casares, San Pedro Manríquez, es similar a las nuestras más antiguas. La de Langa de Duero, hay una de las Quintanas que es similar a la nuestra más moderna. Y por lo publicado, los avances que he publicado de las de Numancia, de la bodega de la Manzana 23, son como las nuestras más antiguas, siglo III o II. No tenemos, a día de hoy, no tenemos muchos ejemplos, ninguna muestra anterior a este 325 por carbono 14. Cualquiera que hable de ciudades anteriores al 325, que os explique cómo lo sabe. Es decir, puede cambiar esto el año que viene, puede excavarse y podrán aparecer cosas nuevas, pero a día de hoy estas son las cronologías en las que nos movemos. Y finalmente, haciendo la prospección en la zona de los Guijarrales, nos encontramos glandes de plomo. Estos son proyectiles de onda, aparte de algunos dardos y demás, lo que nos hace pensar que este incendio que hay generalizado, que hemos visto, está asociado con un ataque. Es un ataque militar, se destruye violentamente. Esto es la muestra más moderna, las posibilidades con los eventos históricos que conocemos, donde hay guerras en la meseta norte. La Numancia, Tito Didio, que se va a recordar a los termestinos que tienen que pagar impuestos, las guerras sertorianas, la revuelta Bacea, que es una revuelta que se denomina revuelta Bacea, pero la última noticia que tenemos sobre ella es que están sitiando Clunia, que es Arévaca, y luego las guerras cántabras. Esto está puesto, es una barbaridad, cualquier estadístico se tiraría de los pelos, pero nos sirve para hacer una referencia a que posiblemente el abandono pudiera estar relacionado con una serie de sucesos que ocurren antes de las guerras cántabras. Antes de que marchen las tropas a Asturias, a Cantabria,
lo primero que sabemos es que se recuerdan a los bacceos que se estén quietos. Pues muy posiblemente parece indicar que también lo recuerdan en otras zonas e igual nuestra ciudad es una de estas. Y además, a partir de este periodo, del momento de las guerras cántabras, van a cambiar muchísimas cosas en la provincia, pero eso me imagino que será fruto ya para otra charla. Os recuerdo, si os habéis quedado, después de la chapa que os he metido, os habéis quedado con ganas de ver más, en los 360, etcétera, en la página de la empresa tenemos en proyectos Ciadueña y podéis ver un 360 que tiene mucha más información, podéis verlo ya detenidamente y con calma, una visita virtual y un par de vídeos. Y además recordaros que debe estar todavía abierta en las cuevas de Soria, hay una exposición temporal sobre las eras de Ciadueña. Y con esto ya sí que os dejo vivir. Si alguien se atreve a preguntar, pues... Sí, espera que te den, creo que van con el micrófono. Sí, bueno, gracias. Yo quería darte la enhorabuena por la exposición. Me ha parecido muy interesante. Y nada, solo quería hacer una pregunta de más o menos qué porcentaje de yacimiento quedaría pendiente de excavar y si tenéis pendiente o proyectada pues alguna excavación próximamente. Y bueno, y como segunda pregunta también, bueno, una vez pasé por allí no vi nada, absolutamente, efectivamente. Entonces me gustaría también, si fuera posible, también proyectar pues algún pequeño centro de interpretación o alguna señalización de la ubicación. Nada más, gracias. ¿Cuánto queda? Hemos excavado 340 metros y supuestamente tenemos 5 hectáreas. El casco urbano de la localidad yo creo que reventará otra hectárea y media. Las zonas sembradas, que son otras 2 hectáreas, están muy deterioradas porque tenemos algún sondeo. Realmente el cuadro que tiene un nivel de conservación, que esperamos que tenga un nivel de conservación parecido a este, también os hemos enseñado lo más bonito. En algunas ya de las casas del norte tenemos intrusiones que han afectado. Y hay algunas que son hoyos medievales y demás, y otras son unas cosas muy extrañas que alguien se puso a picar allí, muy posiblemente en la Edad Media, no sabemos por qué, y volvió a rellenarlo con los adobes que había sacado de los derrumbes, los volvió a llenar. Quiero decir, podemos estar hablando de todo el cuadrante de las eras, lo que son las eras que se conserva en pradera, igual tenemos sobre 1 hectárea que era de margen. 2, vamos a seguir excavando. Esto no es fruto de una campaña de excavación, allá hay 7, 8 campañas de excavación. O sea, 2007 prospección, hay campañas de sondeos 2008, 2010, 2013 y luego ya 14, 15 hasta el 18 más o menos, hasta el 17 más o menos continuo. A día de hoy queremos terminar la memoria, sí, nos gustaría, pero bueno, las cosas van despacio, han cambiado la legislación a esta última legislatura, no la anterior, de los proyectos de investigación, solicitud de investigación, por lo cual dan poco dinero y además la tramitación administrativa ha aumentado tanto que se lleva un porcentaje que te lo piensas muchas veces y vale la pena ciertas cosas, ¿no? Pero además, y la última era... Queremos hacer centro de interpretación, lo que queremos hacer es, aprovechando que tenemos todos los modelos 3D, etcétera, trabajar en realidad aumentada. Tú llegues allí, nuestra idea sería colocar un poste, 2 postes, una señal, te llegas con tu teléfono, pinches el pin correspondiente y puedas moverte y ver lo que habéis aquí estado viendo, pues veas en la pantalla pues la excavación, o sea, cómo estaba, qué había debajo, o sea, cómo es la reconstrucción. Pero para eso igual, para empezar, yo es que no sé cómo está de cobertura hacia Dueña, pero no soy muy optimista. O sea. Ese es el proyecto. Pero bueno, pues con calma y buena letra me imagino que acabará saliendo, pero... Sí. Espera un segundo. Que por lo que veía hay como muchos indicios como de, llamémoslos los pozos, esos que llamas tú medievales, ¿no? De excavaciones más o menos circulares.
¿Eso qué quiere decir? ¿Que puede estar ocupado eso por un poblado medieval? ¿O a qué viene que hagan tantos agujeros tan próximos unos? A ver, estamos en las eras de una localidad actual. Es que no os he explicado todo el conjunto arqueológico de Ciadueña, es que tenemos más. A ver, encima de una de las casas, nos aparece una planta de una casa medieval, hecha de tablones, madera, quemada. O sea, tenemos que tiene un hogar. Eso creemos, no sabemos porque no tenemos cerámica acompañando. Tenemos cerámicas bajomedievales en muchos sitios. Algunos de esos pozos son medievales, pero es que hay algún pozo que tiene cerámicas modernas. En otro punto tenemos un pozo que está completamente relleno de teja. En la ladera que cae hacia la vega, cuando hicieron las obras de la canalización, aparecen una serie de muros. Creemos que el conjunto cerámico más coherente que aparece es también medieval, quiere decir, no se abandona, el paso de la sociedad celtibérica se bajan a la villa romana, y luego hay una ocupación medieval. Taracena habla de tumbas de tardorromanas posiblemente, con cubiertas de teja en la iglesia, quiero decir, sigue ocupado y va a seguir constantemente ocupado. No sabemos si la parte superior, la ladera o cómo se combinará, pero no va a seguir ocupado constantemente. Pues igual ya sí que nos vamos a cenar.